laboralista, como todos los miércoles acá en Modo Obrero, un programa hecho por trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Del otro lado del celular vendría a ser ahora. Sí. La tenemos a la compañera Olivia Ruiz, que es integrante del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados. Esto es una organización a nivel nacional, ¿no? Miembro de la Asociación de Trabajadores del Estado, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, esto a nivel nacional también, y si no me equivoco, continúa siendo la presidenta del Centro de Jubilados de ATE, provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Olivia? Buenas noches. No, tanto título no. Buenas noches a todos y todas. No sigo siendo la presidenta, soy la secretaria de Finanzas del Centro Nacional de Jubilados de ATE y la secretaria de Previsión de la CTA Autónoma, eso sí. Muy bien. Eso sí, pero bueno, ahora hay un compañero en la provincia de Buenos Aires, desde la última elección y que está una nueva comisión reemplazando muy bien todos los años que estuve y que extraño. Sí, sí, por eso digo, presidenta entonces de mandato cumplido. Sí, presidenta, mandato cumplido, sí. Ahí reconfiguramos. Bueno, acá estamos con Gastón y con Sebastián en Modo Obrero. Bueno, como te comentaba antes, ¿no? Es un programa que estamos haciendo desde la radio Inclusión, FM Inclusión, es una radio cooperativa acá de Gualeguaychú, y que intentamos de alguna manera, desde Modo Obrero, tener el micrófono para los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes sindicales, y también muchos colegas de abogados y abogadas laboralistas que han venido charlando ya en este programa 79. Una vez por semana salimos y ya venimos en un programa 79, ya al principio del año pasado comenzamos. Y en estos últimos 5 o 6 programas venimos aprovechando la columna laboralista, que siempre venía hablando un poco de derecho, pero aprovechamos para hablar con las compañeras, sobre todo representantes sindicales, en los de distintos niveles, ambientes, delegadas o secretarias generales también que hemos tenido, de distintos lugares también, de Rosario, de acá Entre Ríos, de otros lugares, asimismo también de colegas abogadas laboralistas, que también mujeres, y la cuestión de género siempre presente. Entonces queríamos combinar esta cuestión, ¿no?, de la búsqueda de la lucha social con el también de la igualdad de género, ¿no, Olivia? Es todo un capítulo. Yo particularmente tengo unos 33 años dentro de la organización sindical, fui delegada y representante desde ATE, tanto en ATE, en algunos casos en ATE y en la CTA, sí, en la CTA unificada, después en la CTA autónoma siempre. Y bueno, y ahora ya más grande, estoy en el Centro Nacional, estuve en el centro de la provincia de Buenos Aires como representante. El tema de género en estos últimos años ha sido el tema a debatir, y el movimiento de mujeres ha conquistado, entre comillas, porque hemos conquistado la visibilidad, por lo menos. Sí. Con lo cual la representación sindical se torna un poco más fácil, pero siempre fue muy dificultosa dentro de nuestras organizaciones. Después del cupo femenino, la ley de cupo femenino, que ni me acuerdo en qué año fue, pero que ATE ya, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya lo tenía organizado y ya garantizaba representación, pero el problema no es tener la cantidad de representación, sino el problema es la idoneidad y en qué cargo, lugares, ¿no? a uno accede. Exactamente. Los lugares de decisión. Exacto. Eso sigue siendo una dificultad, aunque en mi caso, que soy más grande, he aprendido y he tenido la suerte de estar en un espacio agrupacional que ha sido colectivo, más allá de la cuestión de género. Hemos tenido la oportunidad de definir quién era, a quién sosteníamos. Bueno, la otra cuestión es que los varones durante muchísimos años, ahora no tanto, ahora se están formando las compañeras y hay compañeras con un prestigio impresionante, muy jóvenes ellas y demás. ¿Y cómo es tu caso, Olivia? Por eso te llamamos. Claro, pero yo soy de las más viejas, las que he militado el Encuentro Nacional de Mujeres desde hace más de 30 años, las que fuimos construyéndolo, pero aceptando que la formación
la tenían los compañeros más que nosotras, porque no teníamos tantas garantías como hay ahora, sí, y no había un debate abierto como el que hay ahora. Hoy, sí, por suerte, hay un debate abierto, lo hemos conquistado. Ustedes para mi organización, ustedes en Gualeguaychú tienen una compañera que se llama Marta Galante, sí, que aportó muchísimo cuando fue directora de género en ATE Nacional, a la construcción de este espacio de género que nosotros hoy tenemos y en el que podemos debatir y que vamos garantizando. Nosotros somos, somos los más antiguos de los que venimos peleando por la cuestión de género. Pero no es porque no hayan existido mujeres. En el espacio en el que me desarrollo ahora, la más insigne de las representantes de mujeres y más conocida es Norma Pla. Sí, tal cual. De la jubilada. Sí, sí, sí. Pero en aquella época, Norma Pla, agarrada de una reja, era, sí, una vieja loca. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy las mujeres conducimos el espacio de jubilados porque además, en general... Son la mayoría. Vivimos más que los varones, sí, hay que decir la verdad. Sí, sí, entonces y somos más las militantes dentro de los centros de jubilados. Entonces no hay mucha discusión respecto de nuestro protagonismo, sí, pero sí del contenido político en general. Sí. Suele todavía, y en estos ámbitos más grandes peor, porque digamos el patriarcado ha influido durante muchos años más, suelen darse cuestiones de discusión o de imposición o de pretensión de imposición de los varones. Pero bueno, vamos caminando a la igualdad. Sí, igual no es condición, Olivia. Primero remarcamos que la compañera Marta Galante la hemos entrevistado ya en modo obrero. Por supuesto la tenemos, sí, de local, de secretaria adjunta acá a nivel local, sí, que ganaron el año pasado, así que ya la entrevistamos, sí, sobre todo por la situación de las compañeras y los compañeros de salud, ¿no? Porque la verdad, claro, que no la están pasando para nada bien y las condiciones son bastante precarias, y más allá de estos pequeños consuelos, premios o adicionales que le han reconocido a nivel nacional o provincial. Pero bueno, lo que sí es que no garantiza nada la cantidad, que la mayoría sean mujeres tampoco, Olivia, en algún caso, porque por ejemplo lo que pasa en docente o en salud también vemos que la mayoría son mujeres, pero sin embargo vemos los secretariados que son varones. Sí, seguimos discutiendo, seguimos debatiendo. Nosotras necesariamente tenemos que probar 2 veces que somos idóneas. Sí. Sí. Necesariamente lo hacemos, pero ha habido en los últimos años, y no me quiero equivocar porque siempre me olvido la cantidad de años, desde la primer marcha del Ni Una Menos, un poco antes que eso, cuando se masivizó, se hizo masiva, sí, la participación, sí, con 2014, 2015, no estamos hablando mucho, claro, de eso. Esos años fueron la irrupción de las jóvenes, en los espacios y en los movimientos de mujeres que venían empujando, arremetiendo y demás, pero que no habían consolidado todavía este movimiento que hoy se hace tan visible y tan necesario debatir. Sí. Ahí hubo una bisagra, y las que veníamos de antes trabajándolo, aportamos a esa construcción y seguimos debatiendo. Claro. A nosotras también, a nosotras más grandes, nos pasa otra cuestión, que con las jóvenes vinieron nuevas identidades, sí, y nuevos debates. No, cuando nosotras al principio hablábamos de igualdad entre hombres y mujeres, claro, después se incorporaron las igualdades de género, y después se incorporaron las diversidades sexuales, las opciones sexuales. Yo fui aprendiendo durante estos años de las jóvenes algunas cosas que ni me había planteado. Tal cual. En ese marco y en la disputa sindical por ser protagonistas, no por conducir, nosotras siempre planteamos que debemos tener espacios, que debemos ser tratadas como iguales, que debemos tener las mismas oportunidades, y que la idoneidad o el criterio o el criterio en la disputa, en el conflicto, tiene que tener perspectiva de género. Sí. Después, si elegimos que conduzca a un compañero, una compañera o un compañero, es otra cosa. Bien. Pero que tiene que tener como contenido perspectiva de género,
para poder ser equitativo. Y cualquiera sea, tal cual. Cualquiera puede ser. Es la batalla cultural que siempre remarcamos acá de Modo Obrero y bueno, justamente y esta cuestión, ¿no? de empezar a modificar y a desconstruirnos, como ahora está de moda decirnos. Algunos no están muy de acuerdo con las palabras, pero creo que es reconstruirse o sí lo que tenemos, porque culturalmente nos formaron de una manera que uno se da cuenta y advierte de ciertos vicios o ciertas cuestiones o los micromachismos, como hemos hablado, pero es una reconfiguración o empezar de nuevo, ¿no? Porque por ahí los gurises o las gurisas vienen con otra lógica. Uso también esos términos, ahora me estoy dando cuenta porque estábamos Entre Ríos, ¿no? Claro. Pero vos sabés que me acuerdo de la marcha de la Ni Una Menos, por cuando salió fue en 2015, porque mi nena tenía meses y andaba con el cartelito Olimpia, se llama, por la primera feminista, ¿no? Por lo menos de la edad moderna, ¿no? Pero la Olimpia de Bush. Así que ahí andaba con el cartelito de Ni Una Menos. En el 2015, por eso me acordaba. Yo voy a hacer un raconto de cómo nos conocimos con Andrés y su compañera. Y nosotros volvíamos del Encuentro Nacional de Mujeres, creo que fue en Paraná. Y al día siguiente teníamos el acampe. Sí. En el 2010 fue. 2010. El acampe por la ley que por el la 82% ley que fue móvil, por la ley mal llamada del 82% móvil. Sí. Y ahí nos conocimos y yo la verdad que disfruté el hecho de haber compartido esa carpa con dos jóvenes, con 3 o 4 eran los jóvenes, pero en particular con Andrés y su compañera, porque esas carpas fueron una de las mayores logros de los últimos tiempos que tuvimos desde el sector previsional, del sector de los jubilados, porque habíamos hasta después de las AF, del recupero de las AFJP, no habíamos podido generar identidad y empatía con la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras para defender nuestros derechos, y esa fue una demostración de empatía y de compartir digamos todos los ámbitos y de fuerza, Olivia, porque realmente ahí se aprobó por diputados y por senadores la ley. Claro, sí, después se vetó y demás, pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Con relación al tema de la deconstrucción de género por parte de nosotros, en realidad a mí en particular lo que me ha pasado es que he necesitado tener referencias de jóvenes para poder mirarme y reflexionar sobre mi práctica. Yo lo que he tratado de hacer siempre es además de militarlo permanentemente, de acompañar y demás, es tener una práctica reflexiva sobre cada una de mis expresiones, de mis prácticas, es decir, qué hice yo en este momento y en esta circunstancia, qué fue lo que hice bien o qué fue lo que hice mal y cómo lo puedo definir, porque a veces es muy difícil con una construcción. Yo en los 70, cuando empecé a militar, no me preguntaba, no me cruzaba el tema del feminismo. Era realmente natural, tanto la militancia como la práctica igualitaria entre los compañeros. Eran otras condiciones, otros tiempos y demás. Lo empecé a reflexionar y a practicar y a proponérmelo a principios de los 80, cuando está con el advenimiento de la democracia nuevamente, y ahí empecé lo primero que tomé fue la construcción de lo que hoy es creo que está dentro de la CGT, el sindicato de amas de casa. En ese momento, la crisis del trabajo me encontraba a mí ocupándome, ayudando a mi compañero, al padre de mis hijos, y ocupándome
mi casa, y lo primero que se me ocurrió fue pensar que había que organizarse para logros como, por ejemplo, que las prácticas del hogar fueran igualitarias, ese tipo de cosas. Entonces el sindicato de amas de casa me pareció un logro interesante. Bueno, justo tocaste un tema que por ahí podemos ahondar, porque vos estás dentro de CTA Autónoma y creo que están llevándolo a cabo con el compañero también Claudio Lozano, el Tano Genaro y compañía, respecto a la asignación ciudadana, ¿no? Respecto de estos reconocimientos de estas tareas por ahí, entre comillas reproductivas, que el otro día hablábamos, ¿no? O también nosotros, o que se decían en su momento despectivamente tareas rosas, ¿no? Sí, tal cual. Sí, nosotros estamos tratando integralmente, más que las tareas, el tema de cuidados. Sí. Integralmente el tema de cuidados, y debatiendo con las compañeras, tanto las compañeras que se hacen, las compañeras, compañeros, no quiero ser discriminatoria y excluir a alguien, sino incorporar la cuestión de los cuidados como una tarea de todo, como una tarea principal y de todo, y de aporte de aporte a la producción nacional. Creemos que un importante porcentaje, y no me atrevería a decir mayoría, cuánto. No, el porcentaje mayor viene de ahí, ¿no? La plusvalía, el otro día hablábamos, ¿no? De eso, ¿no? Porque exacto, no tengo... No, pero esas estadísticas, por lo menos como vos decías, ¿no? En las décadas 70, 60, allá en Estados Unidos, los movimientos feministas calculaban, ¿no? Que la mayoría del trabajo no remunerado era el que mayor aportaba el capitalista. Claro, es el trabajo de cuidado. Y en ese marco estamos nosotros, lo estamos analizando, porque ahí ahora, con el tema de la pandemia, también cruza lo del teletrabajo. Claro. También cruza lo del trabajo de plataforma. Sí. Que no es lo mismo que el teletrabajo, sino el trabajo de esos lugares que bueno, que suelen ser complejos. Para ustedes es más fácil, pero para nosotros no, que son, bajar la app y pedir una pizza por hasta que nos la trae un chico en bicicleta o una chica en bicicleta con el cajoncito, es toda una movida que involucra a un montón de gente que está en diversos lugares y que no tienen un trabajo formal. Eso también es... Sí, yo creo que se cruzan dos cuestiones, ¿no? Porque una histórica en realidad es la precarización laboral de siempre, ¿no? De la explotación absoluta del hombre por el hombre, porque realmente tratar de simular que una relación de trabajo, por ejemplo, yo creo que a esta altura ya no tiene que haber discusión de que eso es relación de dependencia, y por lo tanto le corresponden todas las normativas, desde el 14 bis, las normas internacionales de la OIT para abajo, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, todas esas cosas, esas cuestiones nosotros las estamos analizando, y específicamente en el tema de los adultos mayores, y ahí ya la cuestión se pone compleja. Nosotros estamos haciendo además del análisis previsional, la cuestión de la movilidad, que es lo histórico y básico, hay un problema que tiene que ver con el viejismo. El viejismo es un mal de nuestra sociedad, instalado por la década del 90, la década del 80 quizá también un poco, y la década del 90 y el sálvese quien pueda, y que en el que instaló que los adultos mayores, que hoy ya no lo son tanto, son descartables. Bueno, esa cuestión incluye la cuestión de cuidados, y qué tipo de cuidados y hasta dónde necesitamos cuidados. El debate fraternal por el tema de las garantías de los adultos mayores para una vida digna todo el tiempo que se pueda, y que cuando después la asistencia sea imprescindible, podamos tener lugares, espacios, cuidadores y demás que estén capacitados para brindarla, y que no sea una tortura llegar a una residencia geriátrica o alguna cosa así.
Yo perdóname, Olivia, antes de meternos un poco, porque quería aprovecharte por el tema de la fórmula de ajuste, los haberes jubilatorios y toda esta cuestión, de aprovecharte que estás en el tema, sé que estuviste con la OIT y todo eso, pero y pensando en la campaña, ¿no?, de viejos son los trapos que habían hecho ustedes también, que lo que está atravesado y lo que es transversal a todos los temas que hemos tocado es la dignidad, ¿no? La dignidad de las personas. Porque si hablamos de 14 bis, que nosotros lo remarcamos acá como la Biblia nuestra, la luz que nos ilumina el camino, justamente ahí están todas muchas de las respuestas, no todas, pero muchas de las respuestas que nosotros necesitamos, y es el trabajo digno. Y el trabajo digno, o las condiciones de vida digna, la vivienda digna, y la jubilación digna, y el bienestar digno. O sea, todo lo que implica, cuando hablamos salario mínimo vital y móvil, hablamos también de dignidad, no de esto que habla este comité que inventaron, hablar de esto que estamos ahora, no llegamos ni a 20.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, sino el sentido propio del 116 de la ley de contrato de trabajo y del 14.000, ¿no? Pero creo que está atravesado todo por la dignidad. Si lo que se busca siempre es la dignidad, y lo que vos estabas hablando creo que de eso, ¿no? De envejecer con dignidad, de tener una vejez digna, porque justamente ustedes, y lo ejemplifico en tu persona, pero en general de todos nuestros viejos, en el sentido de nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas, han dejado la vida por este país, han dejado la vida por lo que esta sociedad en la cual vivimos hoy, y que el cambio sea una vida indigna, una jubilación de miseria y hambre, y vivir la incertidumbre, como dijo alguna vez algún ministro, un pseudo ministro de Educación o Secretaría de Educación, ya no sé si tiene al ministro, ¿no? hoy señor, que decía, ¿no?, que había que vivir la incertidumbre, ¿no? Las garantías de la seguridad social. Sí. Lo que todo Estado, que toda nación debe garantizar para sus habitantes. Las garantías de la seguridad que plantea la seguridad social, que es todo lo que describiste. Pero hay un problema cultural profundo, que es el que las personas, vos fíjate, todos nosotros decimos, bueno, buscar trabajo, no estoy hablando de los adultos mayores, buscar trabajo desde los 40, 45 años es muy dificultoso. Sí. Porque el que accede al trabajo, después para los muy jóvenes, buscar trabajo cuando es tu primer trabajo, es muy dificultoso, porque te exigen experiencia, y por ahí tenés 20 años, 18 años, 20 años, pobrecito. Es terrible, no lo digo en el sentido peyorativo, sino en que me conmueve, digamos, que los pibes estén buscando. Pero en el caso de los adultos mayores, la opinión, el acceso a la opinión, al debate, a los aportes dentro de una sociedad después de jubilarse, son casi imposibles. Es una condena. Todos deciden por los jubilados, menos los jubilados. No tienen voz. Es como cuando se luchó tanto por los derechos del niño y de la niña, ¿no?, en la Convención Internacional, que ahora en los juicios sí se escucha a los menores. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero por los compañeros de la tercera edad, ¿no? Qué bárbaro. Y nosotros lo que promovemos es el no al viejismo, sino el respeto a las decisiones, a la palabra, a la opinión, a todo lo que tenga que ver con la dignidad. Eso por supuesto incluye el haber jubilatorio, los sistemas de salud, la salud, todas las garantías de asistencia cuando estás imposibilitado y demás. Todo eso tiene que ver, pero además y fundamentalmente, porque lo que recordamos o lo que tratamos de hacer rever es el tema de la identidad o la idiosincrasia que plantean los pueblos originarios, donde los adultos mayores son la fuente de consulta, no los descartados de la sociedad. Tal cual, son los sabios, ¿no? Los que nos van a dar... Los sabios, ese problema cultural que está instalado en la sociedad y que hace que todos decidan por los jubilados, y que decidan supuestamente lo mejor, lo mejor es que te doy 16.800 pesos. Claro, sin el pensar que el otro
tiene tal necesidad de lo que yo creo que entiende, o sea, entiendo que cree que necesita, o sea, es una locura. O sea, sin pensar, sin preguntarle a la persona que es la beneficiaria en todo caso, ¿no? Claro, bueno, y ese tema es el que, digamos, desde con perspectiva de género, desde el lugar de los cuidados, también estamos debatiendo. Aplaudimos, digamos, la construcción de un ministerio de géneros y diversidades y demás, que nos contenga y que esté postulando que en algún momento vamos a empezar a discutir esto de, bueno, y esto de los adultos mayores. Y además, ¿cuáles son los adultos mayores? Claro. Hoy, en esta sociedad, cuando la vida se extiende muchísimo más y las personas, y sorprende, algunos se sorprenden, ¿no? Bueno, tengo 70, tengo tanto, tengo no sé qué, y piensa en sus abuelos y demás, que por ahí a los 40 años eran grandes. Claro, claro. Bueno, hoy los grandes no se sabe cuál es el límite de los grandes. Claro, cuando empieza uno y termina la otra. Claro, los grandes son diversos los grandes. Algunos, qué sé yo conozco gente de 80 años que está estudiando en la universidad. Totalmente. Y que encantadísimos de poder. Y otros que están aspirando, qué sé yo, a viajar, a tener, no sé, tengo un amigo que sea médico, que vendió todas sus pertenencias, compró un motorhome y está recorriendo Latinoamérica, 70 años. Claro. Empezando una nueva vida hay que deconstruir el paradigma de los 80 y del neoliberalismo que decía que los viejos estaban acabados a los 50 años, que la gente era vieja a los 50 años para la fuerza de trabajo, y construir un nuevo paradigma que incluya los saberes de los adultos mayores. Bien. Por ahí no tienen una capacidad fuerte física y demás, pero sí tienen un potencial, ¿cómo puedo decirlo?, emocional y de saberes y de contenido y experiencia que pueden aportar grandemente a la sociedad. Entonces, hola. Me parece que ese es el paradigma que tenemos que transformar y tenemos que generar el cambio cultural más importante que tenemos que generar. Como consecuencia de eso, va a haber discusión para garantizar el 82% móvil como lo promovemos desde siempre. Y además, hacerse cargo los adultos, los jóvenes, todos los que estén en edad de trabajar a partir de los 18 años y hasta los 65, de que si no generamos este cambio cultural y no defendemos nuestros sistemas previsionales, lo más probable es que ninguno pueda jubilarse y disfrutar de los beneficios que, a pesar de todo, nosotros disfrutamos hoy en día. Así que es compleja la cuestión, es un desafío muy grande, pero en realidad toda la sociedad tiene que debería internalizar esta cuestión. Y ahí la perspectiva de género tiene un rol fundamental, porque el ser equitativos e iguales representa también aceptar los cambios, los cambios que se van produciendo y cuáles son los roles de cada uno para esos cambios. Y bueno, tiene que ser todo con perspectiva de género, porque es todo transversal, si no, es todo transversal. Exactamente, y verlo de todo ese sentido, ¿no? Es todo transversal, sí, tal cual. Y para ir cerrando un poco la nota, para no quitarte más tiempo, la verdad que estamos agradecidos acá de Modo Obrero, Olivia. Muchas gracias a ustedes. Sí, Olivia Ruiz del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados y secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma a nivel nacional, que te queremos consultar un poquito más la cuestión coyuntural, ¿no? De cómo se viene el tema del proyecto o qué se viene tratando, que ustedes tuvieron reunión ayer con la OIT respecto de la nueva fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, y qué o ustedes qué proyección tienen respecto de lo que viene de la pospandemia, ¿no? Sobre todo para los jubilados, ¿no?
Bueno, nosotros el reclamo que le hacemos desde la CTA Autónoma y desde la Secretaría de Previsión y desde el Centro Nacional de Jubilados de ATE a la OIT, y le mandamos al que es el delegado en Argentina, sí, que bueno, justo se retiró y entonces está el cargo vacante y demás, por eso no es relacionado con los dichos de el delegado regional que reside en Chile, que se llama Fabio Bertrenú, de la OIT, en la comisión a la que él sí fue convocado, en la comisión bicameral, que preside Casareto, que él sí fue convocado, donde él expresó que no importaba si se extendía el pago por decreto de la movilidad jubilatoria. Entonces a nosotros lo primero que nos ocurrió fue alertarnos y decir, nos preocupa que la OIT recomiende que los derechos sean conculcados y que recomiende que por decreto cobremos un aumento porque estamos en crisis, en pandemia y en aislamiento social obligatorio. Todo eso está muy bien, pero nosotros consideramos que hay que pagar hasta que se genere una nueva movilidad, hay que pagar lo que corresponde. Claro. Siempre, también lo observamos a fin de año, cuando se declaró la ley de emergencia y se dio los dos bonos, el aumento por decreto, y ahora un nuevo aumento por decreto. Bueno, todas esas fueron objeciones. Le mandamos cartas y le solicitamos entrevista al de Argentina, y ayer nos recibe, una comisión que estaba encabezada por el que había dicho lo que dijo. Y lo dijo y lo publicaron en los medios. Sí. Y digamos que dio una explicación justificando la opinión en un contexto determinado, como que lo había dicho, que lo sacaron de contexto, que debido a la crisis había que suspender, digamos, el pago de la movilidad tal cual se había sancionado. Bueno, había que hacerlo y extenderlo hasta dar la mejor fórmula posible. Ahí fue donde le planteamos que la mejor fórmula posible puede ser construida si nos escuchan a nosotros, que somos los beneficiarios. ¿Y que no han sido convocados? Y que no hemos sido hasta ahora convocados. Bueno. A pesar de que le hemos solicitado, tanto desde la central como de las organizaciones de la central, la participación, y seguramente las otras centrales también lo habrán hecho, a pesar de eso. Ahora, con relación a la movilidad que viene, nosotros consideramos que para analizar un índice de movilidad, lo primero que hay es que recomponer los salarios y los haberes jubilatorios. Y consideramos que se puede tomar como dato, y que nos daba unos cerca de 40.000 pesos, pero nos daba 36, una cosa así, que es aproximadamente un 82% de la necesidad de salario mínimo que tiene una persona en actividad sin carga familiar. Claro, sí, por supuesto, solo, individualmente. Bueno, que esa necesidad la teníamos que garantizar en un 82% móvil, siendo coherente con el planteo que hacemos siempre de la proporcionalidad que siempre exigimos relacionado con el salario en actividad, que tenía que luego de recomponer los haberes jubilatorios, la movilidad tenía que tener por lo menos dos componentes, que era un atado al salario de los trabajadores en actividad y otro de la evolución de los precios. Claro. Es decir, se puede llamar inflación o evolución, tomando la canasta que elabora el defensor de la tercera edad de Eugenio Semino, o alguna que se pueda establecer. En términos generales estoy hablando. Y después creemos que es necesario empezar la construcción de una nueva ley previsional, porque hay un dato no menor, que es que hoy por hoy, de los beneficiarios del ANSES, un poco más de la mitad no cumplieron con los 30 años de aportes, porque no hubo aportes desde las patronales ni no fueron trabajadores asalariados formales. Que 3.700.000 por lo menos no han cumplimentado los años de aporte, y 3.100.000 tienen los aportes completos, con lo cual
no hay sistema previsional que se sostenga sin trabajadores formales. Registrados, claro. Por eso estamos hablando estamos arriba de los 40% de trabajadores no registrados, y si le sumamos los que son los precarizados, que figuran como monotributistas, esas cuestiones, o otras figuras. La otra cuestión es el análisis de cómo ingresan esos trabajadores en el asunto de las APP. Claro. ¿Cuál es el aporte que van a hacer tanto los trabajadores como las empresas de las APP para garantizar el aporte previsional de esos sistemas? Claro. Esa es una pregunta. Tal cual. La otra cuestión es que necesitamos que se restituyan los aportes patronales a valores históricos, porque fueron reducidos en la época menemista y que aún no se han recuperado. Nunca más, no. Nunca más. No. Y la otra cuestión es que hay que implementar, además del impuesto a las ganancias que plantea Claudio Lozano, creemos que hay que implementar impuestos específicos para sostener el sistema previsional a los que más tienen y gravar a los más ricos de todos en un porcentaje, a establecer a las fortunas más ricas un impuesto que sea específico para la seguridad social. Y permanente, que no sea de emergencia o por única vez. No, desde ya permanente, desde ya permanente. Bueno, todas esas cosas, aunque parezcan muy ambiciosas, son necesarias para garantizar en el tiempo un sistema. Y después, hacer un análisis de protección de los sistemas provinciales aún vigentes, que tenga relación con el sistema nacional, pero que respete las condiciones que han conseguido los trabajadores en cada una de las provincias que aún tienen sistemas. Acá está el temor, ¿no? Porque acá se respeta el 82% móvil a nivel provincial y las cajas municipales también. Sí, claro, sí, por eso lo digo, el déficit, por ejemplo, previsional que tenemos en la provincia de Buenos Aires, la solicitud de un préstamo al ANSES, el informe digamos de la nómina de los jubilados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires al ANSES, nos huele a armonización. Claro, tal cual. Entonces, todas esas cosas, ni hablar de lo que está ocurriendo en Córdoba, digamos, el gravamen a los que cobran más en Entre Ríos, la última ley que salió en Entre Ríos y demás. La ley solidaria le pusieron acá y les graban a los jubilados, que en bruto llegan a 75, en realidad estamos hablando de 56, 57 de neto. Claro. Como si fuera una gran jubilación, ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, todas esas cosas tienen que ser discutidas para construir una nueva ley previsional que sea marco y garantía de todas las otras leyes para garantizar un sistema que permanezca en el tiempo. Nosotros siempre especulamos en 50 años, digamos, previsión por 50 años mientras van cambiando las cosas, y otras garantías que hay relacionadas con discapacidad, incapacidades, pensiones de otro tipo que tienen que estar incluidas en una reforma integral, que es la que siempre venimos planteando, pero que la que planteábamos antes ya no tiene sentido, y que cuando salgamos de la crisis vamos a estar en peor situación, porque con una especulación de un 62% de precariedad laboral, o la pérdida de trabajo de tantos y tantos millones de personas, las garantías de una jubilación digna van a ser escasísimas. Con lo cual aspiramos a que nos escuchen, que escuchen a las organizaciones de los trabajadores, y que empecemos a debatir no solamente cómo se sostiene el día a día, sino cómo prevemos cuál es los nuevos proyectos económicos para un país post pandemia, para un mundo post pandemia, tal cual. Con un envejecimiento de la población, nosotros somos casi 13 millones de personas en la República Argentina, en un poco más de 40, yo no sé exactamente, nunca me acuerdo porque me olvido los números. Bueno, ¿cuál es el porcentaje que representamos en el país? Sí, sin duda. Y no es una cuestión de envejecimiento. Me encanta porque siempre se habla de minorías, ¿no? Cuando siempre son las mayorías, se habla de minorías. La minoría de las mujeres, las minorías de
¿no? Claro. O los trabajadores de una minoría, no, estamos siempre son las mayorías en realidad, ¿no? Claro, y en realidad creemos, ahí hablando del tema de género, creemos que la apuesta es construir un espacio movimentista en el tema de seguridad social, del no al viejismo, de lo aporte a los jubilados, no sé, pero que haga visible la situación de esta franja etaria de la sociedad que está tan vapuleada y tan postergada. Me parece tendremos que comenzar con los encuentros nacionales. Encuentros nacionales. Los encuentros nacionales de jubilados. ¿Por qué no? Ahora por Zoom, sí, por ahora. Pero después vamos a... ¿Te imaginas que no nos dejan salir a la calle? Estamos aquí medio complejos. Ya ni derecho a circular tienen en Capital, porque recién antes de ir al aire estábamos hablando con Olivia, que hace 4 meses que está en Capital Federal. Ella es platense y le tocó estar en Capital justo cuando se declara el aislamiento y bueno, y ahí están, que la reta no me dejaba ni salir a la calle. Que de todos modos yo estoy voluntariamente y tengo garantías, puedo resolverlo, digamos, sí. no es que cosa, y sigo trabajando en mi casa y sigo haciendo todo lo que tengo que hacer, pero digo, hay otros que pobres no pueden optar, no tienen posibilidades, están en mucha peor condición que yo estoy bien, pero qué sé yo, a mí me duelen las colas en los bancos, sí. Me duele la imposibilidad del acceso a internet, porque ahora todo se resuelve por internet. Tal cual. Me duele, qué sé yo, digamos la posibilidad la necesidad de tener que salir a la calle cuando y también me duele la falta de empatía de algunas personas que no asumen que el contagio es para algunos, sí. El contagio puede ser para todos, pero el riesgo fundamental es para nosotros. Tal cual. Bueno, con eso quería ir cerrando ya y agradecerte, Olivia, de esta entrevista, que la verdad que es para seguirla, quedan muchas cosas. Justamente creo que sos ejemplo de empatía y solidaridad, lo que estás hablando justamente por en una situación en la cual estás y las herramientas que podés contar, y ojalá tengamos más compañeras comprometidas que también den su vida por la justicia social y la igualdad de género. Así que muchísimas gracias, Olivia Ruiz, de Modo Obrero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo a los compañeros que están ahí y un gusto haber charlado con todos ustedes. Bueno.